Vamos a mirar, hermanos, deberes que tenemos hacia nuestra conciencia. Deberes que tenemos hacia nuestra conciencia. Muy probablemente un par de sermones se irán en esta explicación. Y recordemos lo que hemos visto hasta este momento. La conciencia es una facultad innata de todos los seres humanos, por lo que también es universal, y por ello, aun cuando seamos diversos en culturas y tradiciones, básicamente tenemos una misma base moral con la que nos identificamos. No vas a un país ni a una ciudad en el mundo donde te digan cosas como, bueno, aquí debes llevar ropa gruesa, un repelente para los mosquitos, no tomes agua de allí y recuerda que allí no pagar la cuenta está bien, pegarle a los demás y matar es normal, así que junto con tus gafas de sol lleva un cuchillo porque allá matar es tan normal como no hacerlo. Ninguna parte del mundo. Vas a cualquier lugar y notas que hay lugares para pagar la cuenta, agentes públicos, prohibiciones que nos muestran que existen estructuras morales que dan como resultado estructuras civiles semejantes. ¿Por qué? Porque aun cuando somos tan distintos en tradiciones y culturas, ¿por qué somos tan semejantes moralmente? Bueno, somos imagen y semejanza de Dios. Y está incluido dentro de nuestra imagen y semejanza ser morales. Todos tenemos un testigo de Dios en el alma que reclama sus derechos sobre nuestro corazón. Este testigo es la conciencia. De ese sentido que nos lleva a percibir la cualidad moral de los pensamientos, sentimientos y acciones y que nos genera responsabilidad. El apóstol Pablo nos muestra una ética particular con la que él vivía. Él, según las Escrituras, procuraba tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. En la instrucción pasada quisimos entender y fortalecer nuestro entendimiento de lo que es la conciencia al mirar cuáles son sus funciones específicas. Esto con el fin de que podamos entender el trato de Dios con los hombres y especialmente, claro, con los hijos de Dios. Ahora, deseando que vivir con una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres no sea solo una procura que le alabemos al apóstol Pablo, diciendo, qué bueno, por eso es el apóstol Pablo, era un hombre de Dios, qué bueno, sino deseando, hermanos, que ese también sea nuestra procura, poder vivir con una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Debemos plantearnos lo siguiente: ¿cómo conservar una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres? ¿Cómo mantener y desarrollar una conciencia limpia que no nos acuse? En otras palabras, ¿cuáles son los deberes que tenemos hacia nuestra conciencia? Es muy importante, hermanos, porque aquí toda la enseñanza que hemos venido haciendo se convierte en algo ya práctico, como ha sido siempre nuestro método. Hemos rehusado decirle a los hermanos qué hacer sin antes explicarle el fundamento teológico. ¿Para qué, hermanos? Para que cualquier práctica esté sujeta al entendimiento de la palabra y no resultemos haciendo lo correcto
simplemente porque nos dijeron que eso era correcto. Así que hemos extendido ya una buena plataforma. Ahora, ¿cuáles son los deberes de la conciencia? Y en esto espero, hermanos, oro y ore para que el Señor nos ayude a desarrollar un tipo de conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero esto, hermanos, no viene de forma innata. La conciencia nos viene de forma innata, pero desarrollar una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres es algo que con la ayuda de Dios debemos trabajar. Así que primer deber hacia nuestra conciencia: nunca debemos violar su voz. Jamás deberíamos violar, transgredir, ir en contra de los dictados de la conciencia. Si deseamos aprender a vivir con una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, jamás deberíamos actuar en contra de sus dictados o de sus advertencias. Puede que para algunos este sea un ejercicio común. Escuchar o percibir que la conciencia los dirige hacia algún lado y han buscado la manera y han desarrollado más bien la capacidad de ir en contra de estos dictados, de su propia conciencia. Puede que en otros casos nosotros no le hayamos dado la importancia debida que esto tiene. Pero pasar por encima, contradecir, violar las advertencias de la conciencia es completamente erróneo, muy peligroso, y la Biblia lo cataloga como un pecado. Romanos, capítulo 14, versículo 23, nos da este principio. Romanos 14, 23. Dice las Sagradas Escrituras, en el contexto de unos asuntos de libertad: pero el que duda sobre lo que come es condenado. Así que en primera medida que hay algo que una persona hace dudando de lo que está haciendo. Es un asunto indiferente, estamos hablando de la comida, pero él está dudando de si debería o no comer eso, y dice que el que tal hace es condenado, no condenado obviamente al infierno, pero condenado en su propio corazón. Hay una reprensión allí porque no lo hace con fe. Y note que ahí viene el asunto de por qué esta condenación. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Si la buena conciencia no nos acompaña en lo que hacemos o pensamos, en alguna motivación que tenemos para hacer algo, si no estamos convencidos o persuadidos moralmente que lo que estamos haciendo o diciendo o pensando, contradecir la conciencia con nuestros actos, entonces es erróneo, peligroso y, según el texto, pecaminoso. Ir en contra de la conciencia, como bien dijo el reformador, no es bueno ni seguro. La mejor explicación la he encontrado en un texto, y cuando usted encuentra una palabra que no puede ser mejor explicada, pues déjela como está, ¿verdad? ¿Para qué arreglar lo que no está mal? Y un hombre explicando este texto dice lo siguiente, muy buena cita: esto es así, es decir, no hacer algo con convicción de fe, es malo porque su comer no procede de la fe, es decir, no está en armonía con una convicción interior de estar haciendo lo que está en consonancia con su fe cristiana. Esta persona, dice este hombre, peca porque trata de silenciar la voz de su conciencia. Está convencido que lo que está a punto de hacer es malo y sin embargo lo hace, por lo tanto peca. Pablo dice, y todo aquello que no es de fe es pecado, es decir, cualquier pensamiento o acción que no procede de la convicción interior de estar en consonancia con la fe de la persona en Dios, o por decirlo de otro modo, cualquier acción que es contradicha por la propia conciencia cristiana es pecado. Ciertamente, la conciencia de la persona no es el juez final de sus acciones,
ya sean las pasadas, las presentes o las que se contemplan. El juez final es Dios, o si uno lo prefiere, la palabra de Dios. Pero, y aquí termina la cita, esto no altera el hecho que aún para la persona que no haya alcanzado a estar totalmente informada respecto a la voluntad de Dios revelada en su palabra, es malo oponerse por medio de sus actos a la voz de su conciencia cristiana. Esta cita básicamente nos está recordando que una persona que no actúe en consonancia con la fe que tiene en su momento de hacer algo, si no lo acompaña la convicción, si él cree que está yendo en contra de su fe o de su convicción, que hasta el momento ha sido de alguna forma iluminada o estructurada, ir contra su conciencia es pecado. Nótese que no es pecado, según el texto, comer o no comer. Eso no es lo pecaminoso. En este caso, estamos hablando en Romanos 14 que ese hombre pudo haber comido o no comido, en un sentido general. Y ese no fue el pecado. ¿Cuál fue el pecado? Que su conciencia no le acompañaba con paz cuando hacía tal cosa. Y el pecado vino a hacer ¿qué? Contradecir los dictados de su conciencia. Contradecir los dictados de su conciencia. Por supuesto que no estamos diciendo que el estándar, el parámetro es nuestro corazón. Es decir, nuestro corazón no nos puede decir que es objetivamente bueno o malo. El juez es Dios o la palabra de Dios. Pero aún así, ir contra la conciencia es pecado. Es pecado. Lo que ocurre es que Dios va más profundamente y sabe que si nos acostumbramos a ir en contra de la conciencia, empezamos a adiestrar al alma a pasar por encima de las demandas y parámetros. Y entonces nosotros mismos estamos preparando el terreno para pecar. Lo peligroso es que si usted se empieza a acostumbrar a ir en contra de su propia conciencia, esta vez puede ser un asunto indiferente, como comer o no comer. Pero mañana, al haber adiestrado usted así la conciencia, el asunto en cuestión ya no será un asunto indiferente. Puede ser un asunto que sí sea objetivamente bueno o malo, pero como ha acostumbrado a ir en contra de los dictados de su conciencia, entonces su conciencia le dirá, si ya lo hiciste hoy, ¿por qué no mañana? Y si hacemos esto varias veces, ¿por qué no hacerlo definitivamente? Y si hacemos esto en un área de nuestra vida, ¿qué diferencia habrá en hacerlo en cualquier otra área de nuestra vida? La conciencia se puede equivocar, obvio, pues Dios es el legislador, pero en este caso, ¿qué haríamos entonces? La idea no es ir en contra de la conciencia, sino iluminarla con la palabra de Dios y corregirla si es necesario. Por ejemplo, una persona puede tener cierto escrúpulo por algo que está haciendo o hizo. Obligarla u obligarse a hacer lo contrario sin instruir su conciencia es arrojarla a que esta persona actúe en contra de su propia conciencia. En este caso, ¿qué haríamos? No le diríamos, aunque tu conciencia te esté diciendo que lo que estás a punto de hacer es malo, ve en contra de la conciencia. No, ¿qué haríamos? Trataríamos de iluminar esa conciencia con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la conciencia, ahora iluminada por la palabra, vea que tal cosa está mal o no está mal según el caso. Y la persona pueda hacerlo de acuerdo a su conciencia. Pero nunca es sabio ni seguro. Es más, es peligroso y pecaminoso ir en contra de la conciencia. Le voy a poner un ejemplo muy débil,
una persona piensa que si no ayuna, el Señor no le escuchará como es debido. Y entonces yo puedo decirle, eso no tiene nada, eso coma y ya, me hago entender, y ore, no importa. ¿Qué va a pasar con esa persona? Le estamos diciendo, aunque tu conciencia te esté diciendo hacia un lado, pasa por encima de tu conciencia, no hay problema. ¿Y sabe qué? Esa persona podemos llegar a hacer algo con esta persona muy peligroso, que si nosotros mismos le acostumbramos y ella se acostumbra a pasar por encima de su conciencia, el día de mañana sí tiene al frente un caso objetivamente bueno o malo. ¿Y qué estará acostumbrada a hacer? A que si es su conciencia, se pasa por encima. ¿Qué haríamos con esta persona? Le traeríamos más bien a la palabra de Dios. Vamos a iluminar su conciencia con la palabra de Dios. Le vamos a decir, mira, en la palabra de Dios el ayuno es esto y lo otro. La oración es esto y lo otro. La manera como Dios nos escucha nuestra oración no es si le presionamos con un ayuno, sino es por la sangre de Cristo. Le explicamos, le iluminamos su conciencia. Y entonces esta persona ahora, cuando se enfrenta a ese caso, entonces ya va a ir con una conciencia transformada. Ya su conciencia no le va a decir eso está mal o eso está bien. Iluminamos su conciencia, la persuadimos, pero jamás pasamos por encima de sus dictados. Jamás violemos los dictados de la conciencia. Y muy importante, hermanos, porque quizá esto sea lo más común que nosotros hacemos. Y nos hemos acostumbrado a lidiar con nuestra conciencia de forma indebida. Particularmente ¿cómo? Sabemos que lo que estamos haciendo está mal, pero de alguna forma nos hemos entrenado a quitarle la daga acusadora de la conciencia en esta. Y si lo hacemos aquí, ¿por qué no acá? Y si lo hacemos 2 o 3 veces, ¿por qué no siempre? Y si lo hacemos en esta área, ¿por qué no en otra? Y empezamos a desarrollar lo que en la Biblia se conoce como la dureza de conciencia. Un corazón duro, un corazón que ya no es permeable, porque hemos entrenado a nuestra conciencia y en este caso es mejor iluminar nuestra conciencia con la palabra de Dios para que la conciencia persuadida ahora nos acompañe en este asunto. Así que primero, y creo que principio de principios, por eso va de primero, jamás viole la voz de su conciencia. Y esto, bueno, va unido con lo segundo, y más bien pasemos al segundo. Segundo deber que tenemos hacia nuestra conciencia. Es necesario educarla o instruirla. Ese es nuestro segundo deber de la conciencia. Sí, primero no contradiga su voz, eso es muy importante, pero no la deje allí. No la deje allí, porque como le expliqué en la sesión pasada, nuestra conciencia se puede equivocar. Ya sea poniendo una prevención donde Dios no ha puesto una prevención. Y en este caso su conciencia lo empieza a esclavizar de forma indebida, porque usted está temiendo hacer algo que Dios le dice, hágalo. O sea, hágalo. Y si Dios no se lo prohíbe, ¿por qué su conciencia se lo va a prohibir? Es el punto. Pero también nuestra conciencia puede que nos diga, adelante, donde Dios ha dicho, no, aquí no pasa, no así. Nuestra conciencia no es el juez final, nuestra conciencia se puede equivocar y estoy dando por sentado, aún a veces es necesario, por supuesto, no contradecir la conciencia, más bien ilumínela, y esto es lo que quiero decir. Nuestro segundo deber es instruir, educar la conciencia. La conciencia es influida por muchos factores. Nuestra conciencia no es esa parte blanca en nuestra alma, que no ha sido influenciada por el pecado, que fue aislada del pecado. Nuestra conciencia, al ser una facultad del alma, también está caída, pero es influenciable. Nuestra conciencia desde pequeños ha sido susceptible a los parámetros morales con los que nos han criado.
Posiblemente a usted no le enseñaron que tal cosa era mala desde pequeño y usted se acostumbró, se habituó. Su conciencia en ese sentido está atrofiada, está adormecida. Y entonces usted no puede andar con esta consigna. Yo no voy a ir en contra de mi conciencia. Sí. Eso es un buen principio, pero no es mi único principio. El principio es que infórmela, edúquela, infórmela de acuerdo a la palabra de Dios, porque nuestra conciencia, al ser influida por la educación, la tradición, sus propias experiencias y más, puede equivocarse. La conciencia en sentido general da avisos al hombre, pero sus avisos vienen a ser matizados o encausados por muchos factores. Por lo que si deseamos que nuestra conciencia emita juicios correctos, es preciso educarla, instruirla, informarla. Hermanos, debemos educar nuestro entendimiento. Creo que por algo estamos aquí también esta mañana, para educar nuestro entendimiento. Hemos de asegurar que la norma interna que tenemos para juzgar sea correcta. Que su norma interna, la norma interna de su conciencia sea la correcta. Y es correcta si se alinea según las Escrituras, pues de lo contrario ella emitirá sus juicios con los elementos que tiene a la mano. Si su conciencia solo tiene los elementos de tradición, crianza, cultura, experiencias, pues ¿qué herramientas va a usar la conciencia para juzgar? Pues lo que tiene a la mano. Y entonces su conciencia le va a decir sí o no, de acuerdo a lo que tiene a la mano para juzgar. Pero si entrenamos, educamos, instruimos, informamos la conciencia con las Sagradas Escrituras, ella emitirá sus juicios de acuerdo a cómo la hemos entrenado o educado o instruido. Es muy importante entonces, y quiero que aprecie el valor de estar expuesto a la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo en una mañana como hoy? Estamos instruyendo nuestro sentido interno, además de otras cosas, ¿no? No es lo único, pero además de otras cosas, estamos asegurando que la norma interna sea correcta, que califique bien, que rectifique bien. Hay unos aparatos, ¿no?, en mecánica que se llaman rectificadores. ¿Sí? Se supone que usted lleva cualquier elemento a un rectificador de lo que quiera que sea, ¿y qué se supone que hace ese elemento, verdad? Le dice esto está desbalanceado o torcido o de alguna forma le da. Pero si el rectificador está dañado, lo que yo le digo es rectifique su rectificador. Si la conciencia, que es el rectificador de nuestras acciones, está dañado, adormecido o mal informado, pues eso es lo que va a decir. Entonces, ¿qué haga? Lleve su rectificador al rectificador. Lleve su conciencia a la palabra de Dios. Y afínela. ¿Para qué? Para que cuando venga un asunto, su conciencia haga la función que está supuesta a hacer. El Salmo 119, versículos 59 y 60, lo que leímos públicamente, nos da un buen principio a la hora de obrar. ¡Qué buen principio! Son estos textos como un instructivo, ¿verdad? Salmo 119, versículos 59 y 60, dice, note el orden cronológico. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Y nosotros estamos muy interesados en que usted como creyente obedezca a la palabra. Pero en este texto la obediencia es lo último que aparece. Es lo último. La obediencia es el resultado de otras cositas atrás que aparecen de forma cronológica. El salmista, ¿qué fue lo primero que hizo? Consideró sus caminos, es decir, pasó una revisión de qué es lo que estaba haciendo. Sus caminos puede ser lo que estaba pensando, cómo estaba viviendo.
cualquier cosa. Él consideró sus caminos, es decir, evaluó sus pensamientos, su actuar. ¿Y qué hizo al considerar sus caminos? Volvió sus pies a los testimonios, es decir, los examinó de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al estándar. Él no se quedó considerando su propio corazón, sino que los expuso a la luz de la palabra de Dios. Luego, persuadido en su corazón por haber informado e instruido su alma, de acuerdo a la palabra que dice, se apresuró y no se retardó en guardar sus mandamientos. Y yo a veces pienso, hermanos, considero que parte de nuestra debilidad al obedecer es porque solo le ponemos presión a la obediencia y no a nuestra alma. No informamos correctamente al alma, por eso nuestros pies no se apresuran a obedecer. Somos lentos para obedecer porque la presión se la hacemos al final de la cadena y no al inicio, donde deberíamos hacer. ¿Y qué deberíamos hacer todos nosotros? Informar nuestra conciencia. Cualquier asunto que usted haga, piense, considérelo. Pero no lo considere a la luz de su propio entendimiento, sino a la luz de las Escrituras. Informe su conciencia, instrúyala, expóngala a la luz de la palabra de Dios y rectifique su juicio interno, la norma interna. Y luego apresúrese a obedecer al Señor. El salto que dio el salmista no fue, consideré mis caminos y me apresuré a obedecer. No. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Eso es informar la conciencia. Eso es informar la conciencia. Es necesario, hermanos, trabajar sobre el entendimiento, sobre la norma interna que éste usa para emitir juicios. Si la conciencia está guiada por la Escritura, emitirá un buen juicio. Y pregunto yo, ¿qué medios Dios usa para informar y educar nuestra conciencia con la palabra de Dios? ¿Qué medios Dios usa para informar nuestra conciencia con la palabra de Dios? Bueno, devocionales personales, devocionales familiares, conversaciones santas con otros creyentes que están llenos de la palabra, instrucciones bíblicas, sermones, consejerías y más. ¿Sabe? Una consejería no es enseñarle, no es que usted venga a mí para que yo le diga lo que usted debe hacer. Usted viene a mí, ¿sabe qué? Yo voy a tratar de traer su conciencia a la Escritura. Mire lo que dice la Biblia. Es que cuesta que, sí, hermano. Usted no me pidió que yo le diera fuerzas y además no las puedo dar para obedecer. Estoy instruyendo su conciencia. Estoy instruyendo e iluminando su norma interna. De eso se trata. Cuando vamos a los devocionales personales, cuando usted privadamente lee las Sagradas Escrituras, ora sobre ellas, ¿qué se supone que debe estar haciendo? Entre otras cosas, informando su corazón, instruyendo su conciencia, adiestrando su alma para que ésta tenga una norma correcta cuando emita juicios. ¿Qué hacemos en familia? Pues nos exponemos todos a la palabra. ¿Y qué estamos haciendo? Pues rectificando la norma interna entre todos. Eso es importante. ¿Qué hacemos cuando nos hablamos como creyentes con la palabra de Dios? Quizá un hermano o hermana le ha dicho, hermano, pero la palabra de Dios dice tal cosa. Y entonces, ¿qué está haciendo con usted? Un favor, rectificando su norma interna. Dios usa su palabra. ¿Qué hacen los sermones? ¿Qué hacen las instrucciones bíblicas? Esto mismo. Nosotros hemos de considerar nuestro actuar siempre, nuestras motivaciones a la luz de las Escrituras. Y esto recalco mucho, hermanos, porque a veces nuestras mayores faltas las cometemos al nivel de las motivaciones con que hacemos las cosas. Es decir, la motivación interna, el porqué interno, el por qué estamos haciendo tal cosa. Nuestra conciencia debe trabajar aún hasta allá. Es muy posible. Mire, una mujer, claro, de otra iglesia me dijo un día lo siguiente.
A mí me toca llevar siempre tanta cantidad de ofrenda a la iglesia. ¿Y por qué? Porque es que a mí me da pena cuando todo el mundo empieza a sacar esos billetes de los morados, de los grandes, de esas de harta denominación, y yo ahí con poco. No, yo tengo que estar a la altura. Hermanos, ¿ofrendar está bien o mal? Bien, ¿verdad? Qué bueno. ¿Cómo estaba la motivación de esta persona? Mala. ¿Por qué? Estaba ofrendando basada en qué. Ven bien, los hombres en la aceptación de los demás. ¿Nota? El acto está bien. Mi punto no es, ay, ¿sabe qué? Deje de ofrendar. No, ofrende. ¿Pero qué? Revise su motivación. ¿Sabe? El hecho que ella hubiera confesado con algo de dificultad, ¿qué comprueba? Que la conciencia le estaba diciendo mal, muy mal. La motivación está mal. Así que hemos de considerar nuestro actuar, aún nuestras motivaciones, a la luz de la Escritura, y luego volvernos con limpia conciencia a la obediencia. El salmista dice más adelante, me apresuré y no me retardé a guardar tus mandamientos. Esto lo veremos como un punto aparte, pero al menos quédese con esto. El salmista no se tardó en volver a la palabra de Dios porque sabía que si se tardaba, su conciencia, ahora iluminada por la palabra de Dios, le acusaría. Él sabía que la obediencia que se dilata es desobediencia y promueve el pecado, la inmadurez y la dureza. Cosas a las que deberíamos huir con miedo si somos verdaderos creyentes. Sí, hermanos, la obediencia que se dilata es desobediencia, promueve el pecado, la inmadurez y la dureza. Por eso el salmista dice, yo consideré mis caminos, me expuse a la palabra de Dios y ya iluminado por la palabra de Dios me apresuré rápido a hacer lo que el Señor ordena. Pero, ¿por qué debemos educar nuestra conciencia? Dos razones importantes de por qué deberíamos educar nuestra conciencia. Primero, porque nuestra conciencia no desempeña la labor o el oficio de legislador. ¿Por qué deberíamos educar nuestra conciencia? Porque ésta no desempeña la labor o el oficio de legislador. Le llamamos legislador a quien ordena las leyes, al que hace o impone las leyes. Es obvio, hermanos, que ni siquiera la conciencia del ser humano caído en pecado, está capacitada para elaborar las normas de la justicia por la cual vamos a andar. Nuestra conciencia no tiene la función de elaborar la norma, de elaborar la ley, de elaborar la estructura. No tiene esa labor. La conciencia, como expliqué anteriormente, sirve como testigo, registro, defensor, acusador, juez, pero jamás como legislador. Legislador, el que da las leyes espirituales, morales para andar, es solo Dios. Dios, es potestativo de Dios emitir los juicios o las leyes o los lineamientos morales. La conciencia depende de la luz que recibe para emitir juicios. Por eso es nuestro deber instruirla, ya que la conciencia no emite leyes. A veces nuestro corazón caído quiere hacer eso, pero ya que ella no emite leyes, sino que depende de la luz que tenga, entonces debemos instruirla. Segunda razón por la que debemos educar la conciencia, y es que nuestra conciencia no es infalible. Y en esto quiero siempre hacer el balance, mi hermano y amigo, para que nunca, aunque la conciencia no debe ser contradicha, y que ella nos guía de forma general, la conciencia no puede cumplir cabalmente con su función por sí sola, ya que como parte de las facultades de nuestra alma ha sido afectada por el pecado. Hermanos, la conciencia no es Dios viviendo en nosotros, es un testigo de Dios en nosotros. ¿Entiende la diferencia? La conciencia no es Dios en nosotros. La conciencia es un testigo de Dios en nuestro corazón. Es distinto, ¿no? La conciencia no es lo mismo que tener al Espíritu Santo. Es decir,
Si es para guiarnos bien, la conciencia o el Espíritu Santo harían lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que nuestra conciencia está caída, el Espíritu Santo es puro y santo. La conciencia es una facultad del alma, pero ha sido manchada. Sus decretos generales pueden equivocarse. Por eso no es una razón satisfactoria que usted diga, pero lo hice a conciencia. Eso hasta ahí no tiene un mérito, digámoslo así. Es mejor lo que dijo el reformador. Mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios. Ese sí es un buen punto. Usted me dice, pero mi conciencia, seguí los dictados de mi conciencia. Usted debería temblar, porque su conciencia, como pudo haberlo dirigido generalmente a un asunto bueno, también pudo haberlo dirigido a un asunto malo. Es mejor actuar por la conciencia iluminada, instruida por la palabra de Dios. Ella no es infalible. Por el hecho que la conciencia también depende de fuentes externas, estas pueden ser equivocadas. De ahí la necesidad de instruirla con la palabra de Dios. No es infalible. Ahora repasemos. Estamos viendo cómo conservar una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Cómo mantener y desarrollar una conciencia limpia que no nos acuse. ¿Cuáles son nuestros deberes para con nuestra conciencia? En primer lugar vimos que jamás deberíamos violar sus dictados. No deberíamos contradecirla ni pasarla por alto, acostumbrándonos así a ignorarla, endureciéndola y preparando el terreno para posibles pecados. En segunda medida vimos la necesidad de informarla, instruirla por medio de la palabra de Dios, ya que ésta puede y debe ser educada para que emita sus dictados correctos y precisos. Y tercero, en esta mañana, tenemos más tema, pero tercero en esta mañana, debemos fortalecer su poder discriminador. Debemos fortalecer su poder discriminador. Una de las características de la conciencia es discriminar, distinguir, diferenciar asuntos morales y darles una calificación moral. Qué interesante, ¿no? Una de las características de la conciencia es distinguir, discriminar, diferenciar, pero asuntos morales y darles una calificación. Si la conciencia no es fortalecida en esta capacidad, entonces se atrofiará, se adormecerá y se endurecerá también. Los que tenemos problemas de la vista sabemos cómo es ver borroso, ¿no es así? Las líneas que miramos son algo difusas, obviamente sin los lentes. No podemos ver de forma nítida los contornos. Quizás no medimos bien algunas distancias o más. Cuando usted se pone unas gafas, ellas vienen a corregir y darnos la capacidad que no tenemos para ver de forma nítida. La conciencia puede llegar, y de hecho eso hace, llega a distinguir asuntos morales de forma muy general, muy general. La conciencia nos ayuda a distinguir de forma muy general los asuntos morales. Pero una conciencia iluminada debe ser fortalecida en su poder discriminador, que en sí es para lo que está puesta. Entre más aguda sea la visión de la conciencia, mientras más aguda sea la capacidad que ella tenga de juzgar, entonces más capacidad tendrá para animarnos o disuadirnos, para defendernos o juzgarnos. Si la capacidad discriminatoria de la conciencia es débil, sus alarmas serán débiles y encontramos que cada vez será más fácil contradecirla. Hebreos 5, 11 al 14 pone adelante una de las mejores declaraciones que hay de lo que es la madurez cristiana.
Y aquí la madurez cristiana es definida en un nivel, en un ámbito, a veces desconocido para nosotros, porque si yo le preguntara, para usted, ¿qué es ser maduro en la fe? Quizá algunos dirían, no, pues, harían referencia, yo tengo tantos años yendo a una iglesia, eso en sí no comprueba nada, ¿verdad? Yo espero que usted aprenda a razonar así. Asistir a una iglesia por 20 años solo comprueba que usted ha asistido a una iglesia por 20 años, ¿verdad? ¿Cómo mediríamos la madurez? ¿Qué es la madurez? Pues dejemos que la Biblia nos diga qué es eso. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Quiere saber qué es un inmaduro espiritual? De ahí en atrás, eso es. Saque conclusiones, apúntelas en un cuaderno, lo que sea, para que usted sepa qué es ser inmaduro espiritual. Ahora, dice, pero, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y le preguntaríamos al texto, ¿y quiénes son los que han alcanzado madurez? Y él nos diría, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso quiere decir que entre más maduro sea usted, su capacidad discriminatoria, o más bien, usted es maduro, entre otras cosas, porque su capacidad discriminatoria es más aguda. Es más aguda. Aquí la madurez es definida como la capacidad de usar continuamente, dice los que por el uso, de usar continuamente la conciencia y discernir lo bueno y lo malo con agudeza y precisión. Qué interesante que la madurez aquí no sea descrita por la excelencia de los dones, sino por la capacidad discriminadora de la conciencia que ha venido, según el apóstol, por el alimento sólido, es decir, por la exposición a la palabra de Dios de manera más consciente y profunda. Usted se expone, pero no como todo el mundo, sino se expone de forma más consciente, más profunda, con la ayuda del Espíritu. Usted se alimenta sólidamente de la palabra de Dios y la capacidad discriminadora de su conciencia empieza a ser más aguda. Y no basta con eso, porque la madurez no es la capacidad de tener discernimiento, sino de usarlo. ¿Sí lo leyó? ¿Sí lo leyó? A los que por el uso. Usted no puede decir, yo tengo buen discernimiento. Sí, usted puede tener buen discernimiento y no usarlo. Y eso, al final de cuentas, es que lo mismo. Yo tengo fuerza. Lo que pasa es que nunca hago fuerza. Sería igual que usted fuera un desnutrido. Daría igual. El discernimiento debe usarse. Y el maduro no es el que tiene discernimiento, sino el que ¿qué? El que lo usa. Y lo usa cada vez con más precisión. Pero antes de hablarnos de discernimiento nos habló de la palabra sólida. ¿Sí nota? Usted le da más herramientas a la conciencia. ¿Y qué pasa con la conciencia? Se vuelve, hermano, más precisa. Me gustan los sensores, ¿sabe? Me gustan los sensores. Jugar con ellos a veces, sí. Mirar qué tan sensibles son. ¿Se ha hecho? No me diga que me he dejado solo en eso. Empezar a dar pasitos, a ver si hasta dónde, ¿sí? Puede. Como los sensores de los bombillos, ¿verdad? Usted dice aquí no me da, aquí mire que me puedo mover. Todos hemos jugado a eso. Hermano, si su sensor es de los baratos, le va a permitir cierto movimiento abajo de él, ¿verdad? Cierto movimiento abajo. Si es de los de alta tecnología, hermano, parpadee y verá cómo se activa ese asunto. Hermanos, la madurez, ¿qué viene a ser? Si usted se expone poco a la palabra de Dios, ese es como tener un sensor
con hartas capas de polvo allí. Sí, él a veces tendrá que usted que mover muy fuerte, pero ese se activa. Pero empiécelo a alimentar con la palabra de Dios, empieza a desempolvarlo. Empiécelo a hacer más agudo y verá, hermanos, use el discernimiento, úselo y lo verá que a veces asuntos que para usted hoy son normales, como ¿cuál es el problema de irnos hoy a un parque a comer una paleta? Eso a usted no le dolía en su conciencia. Hoy usted tiene una conversación del mundo con los hermanos, ¿me hago entender? Y ya su conciencia le dice, pero, ¿qué pasa? ¿Ve? Usted está adiestrando su conciencia de forma fina y aguda. La madurez implica el ejercicio constante y discriminador de la conciencia. El ejercicio, la práctica de evaluar las cosas desde un punto de vista espiritual, eso hace que nuestra conciencia se vuelva más aguda. La madurez no es considerar, por ejemplo, si este trabajo me conviene desde el punto de vista de la distancia, del horario, del pago, sino desde el punto de vista espiritual. Use el discernimiento para discernir justamente eso. No lo que su razonamiento, lo que su sentido común puede llegar a la misma conclusión. No, la conciencia no está para ayudarle a hacer lo que usted puede hacer por otros medios, pero su conciencia está para evaluar las cosas desde el punto de vista espiritual. La conciencia de quienes son maduros es la de una capacidad rápida, aguda, penetrante, determinando si tal cosa es bíblica, piadosa, espiritualmente conveniente. Y esto porque está acostumbrada a hacerlo. No es la primera vez que evalúa un asunto desde el punto de vista bíblico, piadoso o espiritual. Es la conciencia de un individuo que no viola los dictados de su conciencia, que no pasa por alto sus avisos, sino que atiende, pero que está habituado a informar su conciencia con los más altos estándares de sensibilidad. Él se ha expuesto a la palabra, la aprovecha, la medita, la aprende. Luego entonces, ¿qué pasa? Su conciencia está muy adiestrada y la usa en todo, fortaleciendo así su poder discriminador. En su trato con los demás, en la adoración, en familia, en la oración, el maduro revisa el acto, pero revisa la palabra, la motivación y más. Aquí está un hombre maduro. La conciencia es una cualidad de la mente que se puede ejercitar. Cuando no se ejercita, se debilita. Y esto produce inmadurez y allana el camino para el pecado. Si la conciencia no se fortalece, no registrará, no será buen testigo, no defenderá o acusará, y eso supone grandes peligros para el alma. Fortalecemos la conciencia en la medida que la usamos según las leyes y las condiciones dadas por el Creador. Pero, ¿cómo poder fortalecer y aumentar el poder discriminador de la conciencia? ¿Cómo poder fortalecer y aumentar el poder discriminador de la conciencia? Dos breves consejos. Uno, Salmo 119, 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus palabras. Hermanos, ¿cómo fortalecer y aumentar el poder discriminador de la conciencia? Debemos darnos a la meditación sobre el carácter moral de nuestras acciones. Según el libro de Hebreos, esto es un ejercicio, por lo que deducimos que va a ser necesario disciplinarnos, obligarnos a meditar, a considerar nuestras acciones desde su carácter moral. ¿Lo hace? ¿Lo hace usted? Si no lo hace, empieza a entrenar su conciencia, a fortalecer su poder discriminador. No se haga estas preguntas. Ay, hoy estuve hablando con mi jefe, ¿me habrá encontrado bien peinado? Ay, me pareció que, ya recuerdo yo que cuando hablaba con él, como que mi corbata estaba torcida. Qué pena haberme presentado delante del jefe con la corbata. Qué bien por la estética, pero vaya a lo profundo. Y piense, cuando hablé con mi jefe, ¿dije la verdad? ¿Y la dije de corazón?
O quizá estaba siendo hipócrita, diciéndole a él lo que él quería escuchar y no lo que era verdad. ¿Me hago entender? Entrene su conciencia. Fortalezca su poder, y para esto hay que hacer preguntas. Y hay que hacerse usted las preguntas que quizá no quiere, pero hágaselas. Fortalezca su poder discriminador. Antes de hacer algo, pregúntese el carácter moral de lo que está a punto de hacer. Mientras lo hace, discierna el carácter moral de lo que está haciendo. Cuando haga algo, cuando piense algo, evalúe de forma moral lo que está haciendo. Acostumbre a su alma a considerar y medir todo según la palabra de Dios, según su validez, si es correcto o no, si es bueno o no. Antes de considerar, por ejemplo, este dinero me conviene o no me conviene. ¿Quedo bien? ¿Me da beneficios o no me da beneficios? No. Antes de considerar esto, pregúntese, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Aportaría a mi vida espiritual? ¿Sería más diligente en el Señor? Hágase esas preguntas, porque por eso usted emprende negocios, usted emprende inversiones, y luego se pregunta, ay Señor, ¿qué pasará? Que es que me estoy como enfriando en la fe, porque es que no se hizo esas preguntas. Pasó por alto su propia conciencia. Usted no hizo las preguntas y a veces no quiso hacer las preguntas. Y ahora usted está al tope. ¿Sabe? Porque el pecado siempre le quita lo que promete. Apréndase eso. Lo hice para mejorar mis ingresos. Mis ingresos cambian y sí se aparta más del Señor. Quiero ver un solo caso donde eso no sea verdad. Al menos en esta congregación. Cambie un bien espiritual por uno material y dígame si quedó con ambas. No queda ni con una. Usted no puede decir, fui ciego aquí. No, Dios le avisó. Acostúmbrese a medir esto, joven que está buscando trabajo en su primera etapa. No le digo que no se haga la pregunta ¿cuánto pagan? ¿Qué horario tiene? Haga esa pregunta, hágala. Pero en su mente diga, ¿es algo legítimo? ¿Me absorberá el tiempo que le pertenece a Dios? ¿Es piadoso? ¿Es de buen testimonio? ¿La Biblia lo avala? Porque usted puede decir, pastor, consigo un trabajo de lunes a sábado. Pagan bien. ¿Y en dónde? Sirviendo licor en un bar. Buenísimo. Pagan buenísimo. Y tengo libre los domingos. ¿Dónde está su poder discriminador de la conciencia? No debió preguntarse cuánto pagan. Debió preguntarse, ¿esto es legítimo? ¿Qué dice las Escrituras? Segundo, ¿cómo fortalecer su poder discriminador? Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Segundo principio, debemos meditar sobre el carácter moral de nuestros pensamientos, afectos, motivaciones e intenciones. Más profundo, ¿verdad? No solamente medite el carácter moral del acto, sino medite el carácter moral del pensamiento, afecto y motivación. Debemos poner toda diligencia en guardar el alma, según la Escritura. No basta con que digas que aquello que hiciste fue bueno. Ni siquiera basta con que lo que hiciste en verdad sea bueno. La obra quedará desprovista de su real significado si no fue acompañada de buena motivación. Aún los hijos deben aprender que la obediencia sin buena motivación, Dios la cuenta como desobediencia. Y un hijo, sobre todo los adolescentes que están empezando a meditar ya, deberían pensar si están obedeciendo y honrando a Dios. No basta con obedecer. Se debe obedecer con buena conciencia, o si no, Dios toma eso como desobediencia.
Allí debemos trabajar y no quedarnos tranquilos en tener una conciencia limpia por haber hecho lo correcto delante de los hombres. Porque ¿cuál es nuestra procura? Hacer todo limpiamente delante de Dios, primeramente, y luego de los hombres. 2 consejos finales. ¿Cómo discernir su corazón? Usted me está diciendo que debemos meditar el carácter moral de nuestro corazón, si tenemos buena motivación o no. ¿Cómo discernir si tengo buena motivación o no? ¿Cómo poder discernir mi corazón? Le regalo 2 textos. Hebreos 4:12. Primero, expóngase a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y escuche, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nunca diga, yo no sé la motivación que tengo, no sé cómo calificarla. Vaya la Escritura. La Escritura le discierne el corazón. Usted dice, cuando obedecí a mi padre, lo hice con odio. Le recomiendo Mateo 5. Cualquiera que odie a su hermano será culpable de juicio. ¿Sí ve la motivación? Es que me encontré con este hermanito en la calle y le sonreí. Pastor, pero usted sabe cómo yo le tengo. El saludo, perfecto. Su motivación. Que no he entendido de la hipocresía, de la doblez de espíritu. Que no he entendido del odio. No basta la obra, la motivación. La obra queda desprovista de significado sin la motivación. Y no se excuse, ¿sabe? Porque la Biblia está supuesta a discernir nuestros pensamientos e intenciones. Mi segundo consejo, Salmo 26:2. ¿Cómo discernir nuestro corazón? Orando. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Sabe? Mi experiencia propia ha sido que Dios es muy generoso al contestarme esta oración. A usted no le gustaría verme cuando Dios me contesta esta oración, pero Él la responde. Voy a colocarle un ejemplo. Yo le di algo, usted, de benevolencia con una persona. Quise mostrar misericordia con una persona. Entonces, un ejemplo, hice un mercado y se lo di. Yo dije, Señor, tu gloria, tu honra, sí, también. Yo no medité sobre la motivación de mi corazón. Yo ni siquiera me pregunté si había tenido buena o no motivación. Simplemente me enfoqué en hacer un buen acto. Vamos a resultar que esa persona, el día de mañana, me trata mal, me traiciona mi amistad. ¿Sabe cuál es mi primer palabra que sale de la boca? Y eso que yo le di un mercado la otra vez. Muy bien, oración contestada. ¿Querías saber tu motivación? Pues cuando lo hiciste, aun si no lo discerniste en su momento, hoy sabes que cuando le diste ese mercado, lo hiciste para que esa persona quedara como deudor tuyo. Y tú piensas que por eso ahora esa persona se debe a ti. Si tú lo hiciste de buena conciencia, ¿qué dices? Esta persona me maltrató, que Dios la bendiga, que Dios le dé luz. Cuando usted le dice al Señor, Señor, escudriña mi corazón, pruébame mis pensamientos. El Señor dice, gloria a Dios, está bien. Eso es lo que quiero que Él pida. Y nos va a hacer saber muchas motivaciones que tenemos. Espíritu de oración y la palabra pueden discernir nuestro corazón. Amigos que no están en Cristo, todo esto que hemos dicho hoy está fuera de su alcance. Usted necesita nacer de nuevo, porque su entendimiento, su conciencia, su alma está caída en pecado
y contaminada. Usted no ha venido a la luz. Usted no está reconciliado con Dios. No piense que tendrá las bendiciones de Dios mientras está enemistado con Dios. Hoy espero que su conciencia le haya mostrado cuán lejos está usted de Cristo. Le animo a buscar de Dios un nuevo corazón. Arrepiéntase y crea en Jesucristo, su amado Hijo, para el perdón de pecados y para que Él le otorgue una vida ayudada por su Espíritu y palabra. Oremos.